Vamos a grabar la clase. Ok. Bueno, la norma básica de la clase, usted ya la conoce, ¿cierto? Y hemos trabajado varias veces con lo mismo. La idea es que si no tienen acceso al video en su cámara, por lo menos pongan una imagen de ustedes. No dejen en negro el ubicador de la cámara, ¿ya? Por último, una foto. No se preocupen, si igual se ven bien, si todo es comprensible, estamos todos medios complicados con este asunto de no poder salir de la casa, así que tranquilen, nadie los va a criticar por ningún tipo de aspecto o algo parecido, así que tranquilos. Además que ustedes son todos guapos, así que no hay ningún problema. Ya, gente, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Como pueden observar, que tengo una advertencia acá. ¿Me escuchan bien, chicos? Quisiera saber si acaso me escuchan bien. Sí, se lo escucha bien, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ya, ok. Gracias. Lo que pasa es que me sale una advertencia del audio acá, no sé qué es lo que es. Ya, avancemos entonces. Como les decía, el objetivo de la clase de hoy entonces es utilizar los conceptos y definiciones que veníamos trabajando de clases anteriores, ¿cierto? Bueno, en matemáticas siempre se trata de lo mismo. En la clase posterior, la que viene a continuación, obviamente va a ser siempre para utilizar los conceptos que hemos ido aprendiendo en las clases pasadas, en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a utilizar justamente los elementos radicales, ¿cierto? Las raíces que hemos venido trabajando, y el objetivo de la clase para lo que vamos a hacer ahora tiene que ver justamente con eso, al resolver ecuaciones exponenciales. Si ustedes recuerdan, las raíces las estuvimos relacionando con potencias, y ahí estuvimos haciendo algunos recuerdos con respecto a sus propiedades. ¿Ya? Entonces, como les decía, la idea va a ser de que trabajemos ecuaciones, ¿cierto? Y, obvio, recordar previamente algunos pequeños detalles que veníamos trabajando. Entonces, avanzando. ¿Alguien recuerda lo que trabajamos en la clase pasada? Me puede contestar a través del chat, no hay ningún problema. Ya estamos un poquito más avanzados en este tema, así que no hay ninguna necesidad de quedarse ahí calladito o de no hacer nada. Luis Medina, ¿recuerda qué fue lo que trabajamos en la clase pasada? Yo ya le di una pista grande. ¿Está Luis Medina, no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Lo recuerda, Luis? Y recuerdo los exponentes nomás que trabajamos eso. Cómo transformarlo en potencia, ¿no? Algo así. Ya como transformación en potencia, sí, ya algo de Las eso efectivamente hay. propiedades de las raíces. Muy bien, bien. ¿Quién me contestó? Me contestó Héctor y alguien más. Dana, Dana, muy bien. Exactamente, estuvimos efectivamente trabajando con propiedades, ¿cierto? Ya, no importa que se le haya olvidado el nombre, Héctor, lo importante es que efectivamente recuerde algún procedimiento. Ya, pero sí, tienen razón, estuvimos trabajando con propiedades, algo hicimos con los exponentes, ¿cierto? Ya, pero si vamos al punto al punto más formal, lo que teníamos hasta la clase anterior tiene que ver justamente con raíces enésimas y algo que yo ya le había adelantado, la relación con las potencias con exponente racional. Si recuerdan, ahí estuvimos trabajando con el exponente cuando habían fracciones en el exponente, ¿cierto? Y había alguna forma de transformar todo esto. ¿Ya? Así que, buena memoria, por lo menos se recordaban de los procedimientos, de los procesos. Así que, efectivamente, vamos bien hasta acá. ¿Cómo se transformaba una potencia componente racional en raíz enésima? Fernanda Medina, ¿lo recuerda? ¿Qué había que hacer para transformar
de potencia a raíz o al revés. Recuerden que esto es un camino tanto de ida como de vuelta. Ajá. Ya. Jesús Díaz, ¿recuerda usted cómo se hacía la transformación? A ver quién me contesta. No, Sí. no ofrezca disculpas, Fernanda. Todos no tenemos por qué recordar todo exactamente al detalle de lo que se hizo en las clases anteriores, ¿ya? Pero sí, a grandes rasgos, por lo menos, alguna idea. Se movía un número a la izquierda y se multiplicaba algo. O sea, no sé cómo explicarlo específicamente, no cacho los nombres. Bien. Sí, algo tiene que ver con esos dos procedimientos que usted acaba de mencionar. Pero a ver, recordémoslo. Ahí está la expresión. De hecho, esto es, como dijo delante una compañera de ustedes, como dijo delante, esto es en el fondo propiedad, ¿ya? Cuando hablamos de propiedades de potencias, se puede observar como una propiedad de potencia. Ahora, si lo que estamos analizando son derechamente raíces, entonces lo podemos observar como una propiedad de raíces. Por eso que están estrechamente relacionadas, ¿ya? Entonces, acá la idea, si usted recuerda, yo le dije, observe que la fracción que está en el exponente de la potencia, el denominador lo vamos a posicionar siempre sobre el índice de la raíz, ¿ya? Y obviamente el numerador, por consecuencia, ya vamos a saber dónde se aloja. Yo fui muy insistente en esto. La idea va a ser de que ojalá memoricemos al menos uno de los componentes y el segundo componente de la fracción lo voy a poder ubicar de manera consecuente. Ni siquiera voy a tener que recordarlo, ¿ya? Entonces, acá le vuelvo a insistir, la idea era recordar dónde coloco el denominador del exponente de la potencia, ¿cierto? Ese denominador va en el índice de la raíz y el numerador ya sé que por consecuencia tendría que ir en el exponente del radicando. ¿De acuerdo? Ya, esperemos que haya quedado bien recordado entonces. Esta transformación es justamente la que nos va a convocar y la que nos va a servir para lo que viene ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar algunos ejercicios. Tenemos la, la expresión de potencia, 64 elevado a un tercio. Entonces, tomando la expresión como apareció aquí en el recuadrito de la propiedad, ¿qué deberíamos hacer? Fernanda Álvarez, ¿qué numerito de acá del exponente quedaría en el índice de la raíz si yo lo transformo? Fernandita, ¿está por ahí? Parece que se nos durmió la Fernanda. A ver, no. Daniel Sarmiento dice 3. ¿Qué será 3? Ah, el 3 va al índice. Muy bien, Daniel. Efectivamente. Eso va al índice. ¿Ya? Pero la idea es ir aplicando la propiedad paso a paso, ¿cierto? Con el correr del tiempo, cuando vayamos resolviendo esto de manera más continua, se van a dar cuenta que se les va a ir haciendo cada vez más fácil. Pero usted tiene que hacer lo posible por recordar los conceptos que veníamos trabajando, ¿ya? Entonces, como dice su compañero, efectivamente, el 3, que es denominador en el exponente, va a quedar alojado en el índice de la raíz. Por lo tanto, nos quedaría raíz cúbica de 64. Pero acá algo se me perdió. No sé, ¿qué habrá sucedido? A ver, El uno. Evelyn Castro, El 1 se ¿sí? le perdió porque todo número está elevado. No sé. Muy No, bien, porque se sí, multiplica por uno. efectivamente, es lo que usted acaba de decir. Todo número está elevado a 1 y ese 1 como exponente no es necesario escribirlo. Excelente, bien hecho. ¿Ya? Esa es la idea. Justamente el 1 no lo escribimos, ¿cierto? Aunque deberíamos haberlo hecho de manera estrictamente formal, ¿cierto? Pero no es necesario porque sabemos que, como decía su compañera, todo número siempre va a estar elevado a 1. Y nos quedaría entonces la raíz cúbica de 64, y como ya sabemos, la idea de que sea cúbica me pide buscar
un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, a eso se refiere lo cúbico, ¿cierto? Multiplicado 3 veces por sí mismo, me resulte 64. Y como ya lo hemos visto anteriormente, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. ¿De acuerdo? Muy bien, bien recordado. Avancemos. Ya, a ver, como ya saben, en todas las clases estamos ahí asignando algunas décimas. Y sería mejor que lo viéramos tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, acá solo hay que contestar si acaso es verdadero o es falso, ¿cierto? Pero hay que justificarlo en ambos casos. ¿Cómo se justifica verdadero y falso cuando se trabajan ejercicios directamente en matemática? La justificación es simplemente el desarrollo del ejercicio, ¿ya? En este caso, la idea es justificar una ecuación. Entonces yo puedo justificar el ejercicio desarrollando, ya sea desde el punto de vista de la raíz o desde el punto de vista de la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un recuerdo rápido y jugándosela un poco también. Dana Vázquez, ¿la primera le daría verdadero o falso? ¿Qué piensa usted? Verdadero. Usted piensa que es verdadero, pero así Sí. porque le tinca solamente o porque algo hay con respecto al recuerdo, o es No, solamente una porque tinca. 2 elevado a 2 igual es 4, pues entonces ahí como Sí, que estupendo, muy bien. 2 elevado a 2 es 4, entonces quiere decir que el radicando que tiene la raíz, efectivamente lo podemos trabajar, ¿cierto? Lo transformamos en potencia, 2 elevado a 2. Y ahí algo podremos hacer. Su compañera dijo que es verdadero y la justificación está más que clara. Tiene toda la razón, Dana. Verifiquemos. Verdadero, porque ahí está el raciocinio que nosotros debemos seguir. ¿Se da cuenta? En este caso, se trabajó, ahí se lo estoy indicando con el puntero del mouse, se trabajó la potencia. ¿Ya? Trabajar la potencia significa que lo hemos transformado en, acá está, en raíz, ¿cierto? La potencia la trabajamos en raíz. La transformamos. Entonces, le recuerdo una vez más, el denominador del exponente quedó en el índice y el numerador quedó como exponente del radicando. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos de 2 elevado a 2? De acuerdo a lo que nos dice acá al ladito, y de acuerdo a su memoria, obviamente, 2 elevado a 2 obviamente es 4, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que la potencia, al ser transformada en raíz, me va a quedar como raíz cúbica de el resultado de 2 elevado a 2, que es 4. Y eso es idéntico a lo que está al miembro izquierdo de la ecuación, ¿ya? A lo que está en el lado izquierdo de la ecuación. Así que, excelente, muy bien logrado. Veamos, Héctor, ¿recordará algo de lo que viene a continuación? ¿Qué le tinca, verdadero o falso? Ya, espera un poquito. Sí, dale nomás. Profe, Juéguesela por último, ¿verdadero o falso? falso. Falso. No le O tincó. sea, no, ¿Te no, tiraste al agua nomás? ¿Cómo? ahí me perdí. Te perdiste un poquito, ya. Te tiraste al agua y Sí. estáis diciendo falso, te la estáis jugando. Ya, a ver, por último veamos si acaso tienes suerte. Aunque en realidad la idea sería justificar, ¿cierto? Pero no se preocupe, lo vamos a justificar acá. ¿Ya? Mira, qué suerte. Juégate un loto en línea. Falso, Que no, no efectivamente. me sonaba. ¿Ya? ¿Por qué es falso? Eso es lo importante de todo esto. ¿Por qué es falso? Acá me están indicando que la raíz cuarta de 4 multiplicado por la raíz cúbica de 4 tiene que ser igual a 4 elevado a 1 sobre 12. ¿Ya? Eh, sí, fue digno de admiración. Ya. Veamos. ¿Por qué? Ahí está la justificación. Observe, acá, cada una de las dos raíces fue transformada en potencia, ¿cierto? Esa es la idea, es utilizar justamente la propiedad que veníamos recordando ya desde hace un par de diapositivas atrás.
La idea es utilizar esta propiedad que le estoy indicando ahí nuevamente con el puntero del mouse, la propiedad de transformación. Entonces, ambas raíces fueron transformadas. La primera raíz me queda 4 elevado a un cuarto. La pregunta, si alguno se está haciendo la misma pregunta que le voy a hacer yo ahora, ¿de dónde apareció el 1 del un cuarto y de dónde apareció el 1 del un tercio? Le recuerdo, delante su compañera lo dijo sumamente claro. La idea es que recordar que todo número, que en este caso es el 4, el radicando, el número grande que está dentro de la raíz, al igual que todo número, está elevado a 1, ¿cierto? Entonces, si yo sigo la estructura de la transformación, me voy a dar cuenta de que ese 1, que está como exponente del radicando, me va a quedar como numerador, ¿de acuerdo? Y le insisto una vez más, la idea de que memorice esto es solo un detalle, eso le va a permitir, por consecuencia, hacer la transformación completa, ¿ya? ¿Cuál detalle? El detalle de que el número que está en el índice, que en este caso en la primera raíz es 4, queda en el denominador. Y en el segundo caso, en la segunda raíz, el número que está en el índice es 3, también queda en el denominador. Siempre va a ser de la misma forma, ¿de acuerdo? Ahora, propiedades de potencia. Es cierto, tenemos que aplicar propiedades de raíces, pero si estamos haciendo transformación a potencia, también tengo que tener claras las propiedades de potencia. ¿Qué propiedad de potencia podemos aplicar acá? Rachel, ¿está por ahí? Rachel Ponce. ¿Qué propiedad de potencia podemos aplicar acá? Fíjese, 4 elevado a un cuarto por 4 elevado a un tercio. ¿Rachel está con nosotros? ¿No? Ya. Paloma Espinosa. ¿Qué cosa se puede sumar, Evelyn? Tiene que ver justamente con lo que usted me dijo, ¿ah? Pero ¿qué cosa se puede sumar? O sea, yo lo que tengo entendido que cuando están multiplicados dos números, por el mismo, así como por el mismo número se pueden sumar así, digamos, el 1 y el 1 y el 4 y el 3, ¿o no? O se multiplican, no sé. Ya, está relacionado con eso, sí. Daniel, tienes toda la razón. Evelyn justamente tiene la idea, pero trate de estructurarlo un poquito más. Es una propiedad de potencia que, como lo acaba de indicar su compañero ahí en el chat, efectivamente, las bases son iguales, ¿cierto? Estamos multiplicando dos potencias de igual base. Entonces, ¿qué propiedad aplicamos? Conservar la base y aquí viene lo que decía usted, Evelyn, sumar los exponentes. Pero cuidado, que sumar fracciones no siempre hay que hacerlo frente a frente, debido a que eso se hace única y exclusivamente cuando los denominadores son iguales, ¿de acuerdo? Si los denominadores no son iguales, recuerde que ahí hay que usar el mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, ponga atención con esto, como bien dijo usted, sumamos, pero al sumar las fracciones, el mínimo común es 12, ¿cierto? Y luego, ¿cuántas veces cabe el 4? En el 12 cabe 3 veces, 3 por 1, 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Cabe 4 veces, 4 por 1, 4. Resolvemos la suma y obtenemos finalmente 4 elevado a 7 sobre 12. Entonces, como se puede observar al comienzo del ejercicio, donde están las raíces dibujadas con negro, nos damos cuenta que la multiplicación de estas dos raíces no da lo que dice el resultado, que es 4 elevado a 1 sobre 12, sino que acá tendría que ser, como dice nuestro resultado final, nuestra comprobación, 4 elevado a 7 sobre 12. ¿De acuerdo? Ya, pero no lo olviden, Profe, por favor, sumar fracciones no es algo tan sencillo como volver a lo anterior. Ya, no es como sumar dos números enteros. profe, Espérame un poquito. Rachel, no se preocupe. Si es necesario, salga y vuelve a ingresar. Yo le voy a dar la entrada de nuevo, no se preocupe. Ya, dígame. en la parte de arriba me perdí cuando sacó el 12. ¿Cómo de dónde sacamos el 12, dices tú? Sí, Ya, fíjate.
La suma acá es de 1/4 más 1/3, ¿cierto? 1/4 más 1/3 no tienen denominadores iguales, por lo tanto, no puedo hacer el procedimiento de conservar el denominador y sumar los numeradores. Entonces, como no puedo hacer eso, la idea va a ser de que yo pueda ubicar el mínimo común. ¿De acuerdo? Exactamente, Rachel. Saco el mínimo común múltiplo y el mínimo común múltiplo entre 4 y 3 equivale a 12. ¿De acuerdo? Ahora, Ah, ya. teniendo el mínimo común múltiplo, yo me planteo la siguiente pregunta. Fíjate, con la primera fracción, con 1/4, el 4 que está en el denominador, ¿cuántas veces cabe en el mínimo común? Fíjate que te estoy indicando todo con el puntero del mouse. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 12? 3. 4, 8, 12. Cabe 3 veces, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de veces que cabe el 4 en el 12 lo multiplicamos por 1. Ok, cabe 3 veces, 3 por 1, 3. Y ahí está el resultado. Y lo mismo hacemos entonces con el 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Cabe 4 veces. Y 4 por 1 equivale a 4. Luego sumamos simplemente los dos numeradores que nos quedaron, ¿cierto? O los dos números que están en el numerador, y obtenemos el resultado final 7 sobre 12. ¿Ya? Ahora, si no lo tenemos eso bien clarito, el tema del mínimo común, le sugiero que busque urgentemente en internet en algunos ¿cómo se llama? Videos de YouTube, aparecen algunas explicaciones muy claritas con respecto al mínimo común. ¿Ya? No, De lo bro, contrario, si nos queda tiempo en alguna clase, tal vez podamos dedicarla solamente al mínimo común múltiplo y al máximo común denominador, ya que son dos elementos que se utilizan de manera más o menos constante. ¿Ya? La tercera, por ahí se me escapó la respuesta, es falsa. ¿Por qué es falsa? Revisemos. A ver, tenemos nuevamente, ¿qué pasó? Ups, ya. Hay que revisar todos los ejercicios antes de enviar la tarea, antes de presionar el botón en el formulario. Ya, pero no se preocupe, ahí vamos a ver alguna forma de recuperar algunas décimas. De hecho, las clases, normalmente yo estoy tomando nota con respecto a quienes van participando más. Ya, ya se lo había comentado, quienes más participen, obviamente van a tener más posibilidades de recuperar en caso de que sea necesario alguna nota. Bien, la tercera, como decíamos, es falsa. Tenemos 3/5 elevado a 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3/5. Eso dice, de acuerdo a esta expresión, que esa multiplicación es igual a 3/5 elevado a 3/2. Ya sabemos que es falsa. ¿Por qué es falsa? Acá tenemos la explicación. Ojo, en este caso se trabajó la expresión del lado derecho, es decir, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada fue transformada en potencia. Atentos, mire, fíjese bien en el desarrollo. La primera fracción, 3/5 elevado a 3, queda igual. Ya no se le ha hecho nada. 3/5 elevado a 3. Quedó exactamente de la misma forma después del símbolo igual. Multiplicado, multiplicado por la raíz cuadrada de 3/5. Esta expresión sí fue transformada a potencia. ¿Ya? El índice en el denominador. Y nos queda 3/5 elevado a 1/2. ¿Ya? Y como ya sabíamos anteriormente, de hecho lo hicimos en el ejercicio anterior, tengo dos potencias de igual base. Por lo tanto, conservo la base y sumo los exponentes. 3 más 1/2. Y 3 más 1/2 va a ser equivalente a 3/5 elevado a 7 sobre 2. Debido a la suma de estos dos elementos en el exponente. Me parece que en algún momento alcanzamos a revisar, me refiero a clases presenciales, me parece que en algún momento alcanzamos a revisar cómo se podía hacer esta suma de manera rápida. Y yo le dije, multiplique cruzado, sume con el que le quedó al frente y conserve el denominador. Entonces, si usted multiplica cruzado, acá le va a quedar 2 por 3, que obviamente es 6, le sumo el que está al frente, que es 1, 6 más 1 es 7, y conservo el denominador. Conservo al 2. Por lo tanto, el resultado sería 7/2. ¿Ya? Por si acaso se vuelven a enfrentar a este tipo de sumas de un entero con una fracción, ese mecanismo es infalible, le va a servir siempre. Multiplique cruzado,
sume o reste, depende de la operación, me sirve tanto para la suma como para la resta, ¿ya? Sumo o resto con el de al frente y conservo el denominador, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Hasta ahí, hasta ese punto. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Ya. Ojo que más adelante tienen que trabajar en el chat. Atentos ahí. Ya, vamos entonces a lo que nos indicaba el objetivo, la ecuación exponencial. Ahí está toda la definición, las características principales y por supuesto que tenemos también la definición general. La definición general es la que siempre aparece con letra, esta que está, se la estoy indicando con el puntero del mouse. A elevado a P igual a A elevado a Q. Si solo si, ojo, eso significa el símbolo central, si solo si, P igual a Q, ¿ya? O sea que esto implica, fíjense en la expresión inicial, en la ecuación inicial, si las bases son iguales, eso me permite trabajar solamente con los exponentes. Y es por eso que se llama ecuación exponencial, ¿ya? Porque la idea va a ser de que de alguna forma yo voy a verificar que las bases sean iguales, o yo tengo que hacer que las bases sean iguales, y cuando eso suceda, entonces puedo trabajar solamente con los exponentes. ¿De acuerdo? Ahora, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Si usted se fija más abajito, está la declaración. Dice, con A, que es la base, perteneciente a los reales. Y además, fíjense en las condiciones para la base. No puede ser equivalente a 0, no puede ser equivalente a 1, y no puede ser equivalente a menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué va a suceder eso? Hagamos al tiro la aclaración de esto. ¿Por qué no puede ser A igual a menos 1, a 0 o a 1? Tiene que haber alguna razón. Sí la hay. No sirve, puesto que, primer ejemplo, para cada uno de los elementos. ¿Qué pasa si yo tengo menos 1 elevado a 3? Y lo mismo, al otro lado del símbolo igual, menos 1 elevado a 7. Lo que va a suceder es que las bases son iguales, pero si usted se fija en la definición con letras, dice que si las bases son iguales, entonces eso va a decirme de que estas dos expresiones son iguales. Ojo, cuidado, estas dos expresiones son iguales, estas dos potencias son iguales, si y solo si la P es igual a la Q, es decir, el primer exponente es igual al segundo exponente. ¿Ya? Pero resulta que si yo tengo esta expresión, menos 1 elevado a 3 es igual a menos 1 elevado a 7, pero resulta que acá no se cumple lo que me dice la expresión inicial. 3 obviamente es distinto de 7, ¿ya? Y no importa en definitiva el valor que tenga una X que pueda haber en el exponente. Acá lo que nos interesa es que se cumpla de que si las potencias en alguna forma me están diciendo son iguales, entonces quiere decir que los exponentes también son iguales. Pero eso no ocurre cuando la base es menos 1, ¿ya? Y de manera consecuente, tampoco va a ocurrir si la base es 0. ¿Por qué? Bueno, usted sabe, 0 elevado a 5 sigue siendo 0. 0 por 0 por 0 sigue siendo 0. 0 elevado a 2, entonces quiere decir de que va a pasar lo mismo. 0 por 0 sigue siendo 0, ¿cierto? Bueno, entonces quiere decir de que 0 elevado a 5 es igual a 0 elevado a 2. Pero de acuerdo, una vez más le repito, de acuerdo a la definición que acabamos de revisar con las letras, aquí dice que si las potencias son iguales, los exponentes también lo son. Y acá no se cumple eso. 5 es distinto de 2, obviamente. Por lo tanto, no me sirve tampoco que la base sea 0. De la misma forma que no sea menos 1, y va a ser exactamente igual cuando la base sea un 1. ¿De acuerdo? En esta definición, ¿hay dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No hemos hecho ningún cálculo en esto, ¿ah? Solo es la definición. ¿Ya? Entonces, la ecuación exponencial la puedo trabajar siempre y cuando la base sea distinta de 0, de 1 o de menos 1. ¿Estamos? Ya, no olvidar, ¿ah? Eso tiene que quedar en la memoria. Avancemos. Ya. Actividad número 1. Resuelve la siguiente ecuación exponencial. Yo voy a ir dando entonces el camino para esto, ¿cierto?
Y por supuesto que entre medio vamos a ir haciendo alguna preguntita por ahí, me puede contestar a través del chat, y posteriormente a eso van a tener que trabajar un poquito ustedes también en el chat, ¿ya? Hay por ahí, avancemos. Tenemos entonces, fíjese la expresión, esta es una ecuación, ¿cierto? De hecho, que esté involucrado el símbolo igual, ya me dice que puede ser fórmula, puede ser cualquier expresión, pero si tiene incluido el símbolo igual, lo puedo trabajar siempre como una ecuación. Entonces, acá tenemos una potencia, que es 5 elevado a 2x más 1, menos otra potencia, que tiene la misma base, pero está elevado a x más 1, y todo esto es igual a 0. Entonces, tomando la definición, ¿cierto? Ahí está la definición de nuevo, al lado derecho arriba, ¿cierto? En ese color que es bien celestito, muy clarito. Primer paso, igualar las potencias. ¿Qué significa igualar las potencias? Lo que me dice la definición, que una potencia, la potencia que tengo al lado izquierdo, sea igual a la potencia que tengo al lado derecho del símbolo igual. Recuerde que el símbolo igual tiene que quedarme siempre como el eje central de la ecuación, ¿de acuerdo? O sea que vamos a tomar a una de estas expresiones y la vamos a cambiar al otro lado del símbolo igual. Que obviamente lo que nos conviene hacer es aquella expresión que tiene un menos adelante, ¿ya? Acá yo le hago un recuerdo rápido. Si una expresión o un número o una letra o una expresión algebraica, ¿cierto? Que está compuesta de número y letra, es negativa o tiene un menos adelante, se asume como negativo, ¿ya? En este caso, la expresión está restando. Aquí dice menos 5 elevado a x más 1. Por lo tanto, 5 elevado a x más 1 está restando y lo cambio al otro lado, sumando, ¿cierto? Pero como no hay nada allá al otro lado, porque había un 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que simplemente no le coloco el más, lo dejo solo como positivo. Y además le recuerdo que si es positivo no es necesario escribir el símbolo más. Entonces, de resta pasa a suma. Siguiente paso, se igualan los exponentes. Atentos con lo que le voy a decir ahora. Yo puedo igualar los exponentes, o sea, el paso que voy a dar ahora, única y exclusivamente cuando las bases sean iguales. Si las bases no son iguales, antes de igualar a los exponentes, de alguna forma, obviamente de una forma aritmética, yo tengo que lograr que las bases sean iguales, tengo que hacer alguna pequeña transformación, ¿de acuerdo? Ok, pero como se trata del primer caso, solamente para que entendamos bien de qué se trata la ecuación exponencial, en este caso pusimos inmediatamente las bases iguales. Entonces, una vez que las bases son iguales, en este caso ambas son 5, ¿cierto? En la base, igualamos los exponentes. Ahí está. Tenemos exponentes, ya ahora ya los puedo escribir más grandes, ¿cierto? No me preocupo más de la base, porque las bases ya sé que son iguales. Tenemos entonces 2x más 1 es igual a x más 1. Y de aquí en adelante, mis estimados alumnos, se trabaja de la misma forma que usted ya viene trabajando desde allá de aproximadamente de sexto, séptimo básico. Es una ecuación de primer grado y lo único que tiene que lograr hacer acá es llegar a establecer cuál es el valor de la x. Nada más que eso. Ahora hay procedimientos que se hacen para eso. Si usted recuerda, todo elemento que esté sumando pasa al otro lado restando. Si está restando pasa sumando, multiplicando pasa dividiendo, dividiendo pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos esa reglamentación, la idea va a ser, en este caso, si usted observa, tengo X a los dos lados del símbolo igual, ¿cierto? En los dos sectores del símbolo igual. El primer paso, antes de reducir, antes de sumar y restar y todo eso, sería entonces reagrupar los componentes. Es decir, todo aquello que tenga X al lado izquierdo y todo aquello que tenga número, que sea solo número, sin X, al lado derecho del símbolo igual. ¿De acuerdo? Entonces, al resolver la ecuación, ojo que aquí se van a dar varios pasos al mismo tiempo, ¿ya? Ahí usted tiene que estar pendiente. Fíjese, se resuelve la ecuación y obtenemos esto, 2x menos x. ¿Por qué quedó de esa forma? Porque, fíjese, le estoy indicando con el puntero del mouse, el x que se encontraba al lado derecho, que es positivo, me dice, el hecho de que sea positivo me dice que está sumando, y lo cambiamos al otro lado del símbolo igual,
obviamente restando, ¿de acuerdo? Y acá, en este sector de acá, en el sector izquierdo, el 1 que estaba sumando, lo cambiamos al otro lado del símbolo igual, también restando, ¿ya? De suma pasó a resta. Lo mismo con la X, de positivo o suma pasa a resta. Y luego resolvemos. Si a 2x le resto una x, obviamente eso me va a dar como resultado 1, ¿cierto? Que es lo mismo que pensar 2 menos 1, 1. Ok, 2x menos 1x, 1x. Y 1 menos 1, obvio, no me puede dar otra cosa más que 0. ¿Ya? Ahora, ya tengo el resultado de la ecuación, pero ¿cómo puedo estar seguro de que eso es efectivo? Ahí tenemos la comprobación. Sígale la sintonía, la estructura ahí a la comprobación. ¿Qué es lo que se hizo para comprobar? Básicamente, la idea es, atento con lo que le voy a indicar nuevamente, porque esto usted seguramente lo recuerda, pero yo le quiero dejar bien clarita la idea, que en su memoria quede bien fresco este asunto, ¿ya? La idea de comprobar es que el resultado que hemos obtenido acá al final, usted lo pueda reemplazar en la expresión original, en la primera, ¿de acuerdo? La que está escrita con negro, entonces, voy a escribirla de nuevo, que fue justamente lo que se hizo aquí, se lo estoy indicando con el mouse, ¿ya? Se escribió exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de escribir la letra X, estamos escribiendo en su reemplazo el valor de la X, ¿ya? Acá decía 2 por X más 1, entonces yo escribo 2 por el valor de la X más 1. A continuación, en la siguiente potencia dice 5 elevado a x más 1, entonces yo escribo 5 elevado a el valor de la x más 1, ¿de acuerdo? Y posteriormente simplemente resuelvo, obviamente empiezo por los exponentes. En los exponentes tenemos 2 por 0, que es 0, y 0 más 1 equivale a 1, me queda 5 elevado a 1. Luego tengo 0 más 1, que obviamente es 1, y nos quedaría entonces la segunda potencia también 5 elevado a 1. Y una cantidad que es restada a sí mismo siempre va a ser equivalente a 0. 5 elevado a 1 menos 5 elevado a 1, obviamente es 0. O si prefiere, lo puede mencionar sin el 1, porque como ya sabemos, toda potencia cuyo exponente sea 1 es igual a su base, ¿cierto? Entonces 5 menos 5 es 0. Y finalmente se cumple la ecuación. ¿Ya? La comprobación me dice 0 es igual a 0, lo que quiere decir de que si lo que está en el lado izquierdo es idéntico a lo que está en el lado derecho, quiere decir entonces que el número que nosotros encontramos acá, al resolver la ecuación, estaba correcto, está perfecto. ¿Ya? Si acá en la ecuación de la comprobación, al final, si la igualación final me sale en algo que son completamente distintos, supóngase usted me hubiese salido 0 es igual a 3, por ponerle un caso cualquiera, si me hubiese salido algo como eso, entonces eso me está diciendo, ¿sabe qué? El numerito que tiene ahí en la X está malo. Haga de nuevo la ecuación mejor, ¿ya? Esa sería entonces la forma de comprobar. Entonces, hasta aquí necesito dudas, lo que sea. Cualquier cosita que no le haya quedado claro. Ya. Perfecto. Ok. Si no hay dudas, si no hay dudas, quiere decir que estamos súper... Profe, disculpe. No sé si recordarán. Sebastián, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Sí, en la comprobación veo que el 2 se multiplica por el 0 para quedar en 0 y se suma con 1, ¿cierto? Para que Sí, correcto. dé 5 elevado a 1. Y al restarlo de 0, ¿cierto? Sí, exacto. Ya. Eso mismo. Es así de sencillo. No hay nada más que agregarle. Simplemente resolver la operación de los exponentes y luego, en caso de que sea necesario, resolver las potencias, ¿ya? Aunque la mayoría de las veces ni siquiera va a ser eso necesario. Resolver las potencias y proceder finalmente con la resta. Si usted resuelve 5 elevado a 1, eso le da 5, ¿cierto? Por lo tanto, en la resta final nos quedaría 5 menos 5, ¿ya? Bien, esa es la idea. Bien, ahora avanzamos. Ya, aquí viene la parte donde vamos a hacer un pequeño cambio con respecto a
las bases. Observe la ecuación. Acá dice 4 elevado a x más 1 menos 8 elevado a 3x. Las bases, como usted puede observar, no son iguales. Y tal cual yo le dije anteriormente, la idea es que podamos trabajar esto un poquitito. Entonces, como pueden, más de algunos ya lo tienen que haber pensado. Ese 8 lo podré transformar de alguna forma en 4 elevado a algo. ¿Qué opinan ustedes? Juéguensela. Un sí o un no es suficiente. ¿Qué opinan? 8, ¿lo podré transformar en un 4 elevado a algo? Para que quede la base Sí. igual a la que está acá. ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí se puede? Ya, Héctor, vota por un sí. Yo digo que sí. Ya, Martín Cáceres también vota por un sí. ¿Alguien más? Ya, como dice por ahí en una radio, el que no está informado no puede tener opinión. Bueno, tengan opinión, intenten siempre tener opinión, chiquillos. No se puede. No se puede. Piensen lo siguiente, 4 elevado a 1, ¿cuánto me da? 4. 4 elevado a 2, ¿cuánto me daría? 16. Oh, Quedé muy lejos del 8. Ah, Ah, entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor el 4 lo elevamos a algo y conseguimos 8. El 4 que está ahí al lado izquierdo. No, tampoco, porque va a pasar lo mismo que yo le acabo de decir. 4 elevado a 2, 16. Me deja muy lejos del 8. ¿Cómo podemos transformar entonces las... Ojo, estoy hablando solo de las bases. Los exponentes ni siquiera los estamos tocando, solo las bases. ¿Cómo podemos hacer la transformación? Haciendo una transformación de las dos bases. Esto también se puede hacer. No solo una, la del lado derecho, la del lado izquierdo, no. Yo puedo también, en algunos casos como este, por ejemplo, que estamos analizando, puedo transformar las dos bases. Y en este caso, vamos a igualar las potencias. Si usted se fija, el 4 y el 8 tienen un elemento común, y eso es pertenecer a la tabla del 2. ¿Ya? Ojo, no pertenecen los dos a la tabla del 4, ¿ya? Porque ya lo acabamos de comprobar. 4 por 1 es 4, 4 por 2, perdón, 4 elevado a 1 es 4, 4 elevado a 2 es 16. Ok, entonces me deja lejos del 8, no lo puedo relacionar al 8 con el 4 elevado a algo, con las potencias de 4 elevado a algo. Imposible. Entonces, bajamos el número. Ok, si no es 4, obviamente el 3 no me sirve porque no tiene ninguna relación ni con el 4 ni con el 8. Seguimos bajando. Entonces quiere decir que el 2 me puede servir. Perfecto, porque de hecho el 2 elevado a algo sí me da 4 y el 2 elevado a 8 también. Ah, ok. Entonces quiere decir que al igualar las potencias, perdón, al transformar las potencias, esa es la palabra correcta, al transformar las potencias vamos a obtener lo siguiente. La potencia común. Eso es lo importante, encontrar la potencia común. Ya, miren por favor, estén bien despiertos con esto. 4, y lo vuelvo a repetir lo que le dije antes, el trabajo en este caso, en este punto de la ecuación, el trabajo es solo con la base. Los exponentes no los tocamos, ¿ya? Solo con la base. El 4 fue transformado en 2 elevado a 2. Y el 8 fue transformado en 2 elevado a 3, que calza pero perfectamente, porque ya sabemos, 2 elevado a 2 es 2 por 2, que nos da 4 obviamente, y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que obviamente al hacer la multiplicación nos da 8, ¿de acuerdo? Ok, tenemos una potencia en común entonces, la base en común. Vamos a aplicar ahora propiedad de potencia. ¿Qué propiedad de potencia? Fíjese, tengo acá exponente sobre exponente, potencia sobre potencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como revisamos en algún momento las propiedades de potencia. Cuando tengo dos exponentes, conservo la base y multiplico los exponentes. ¿Sí, correcto? Sí, me voy en la cabeza así. Ok, tenemos efectivamente ese elemento, entonces multiplicar los exponentes. Cuidado con la multiplicación, sobre todo la del lado izquierdo. Ahora sí voy a trabajar los exponentes. 2 por x es 2x y 2 por 1 es
2. Lo que le estoy indicando entonces que el exponente interno, el que está dentro del paréntesis, multiplica a los dos elementos que están afuera, ¿ya? No solamente la x o no solamente al 1, lo multiplica uno por uno. Y al resolver entonces tenemos esta expresión. Como le acabo de decir, 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Y la expresión que estaba en el lado derecho de la ecuación, 3 por 3x. Oso, hay un error ahí. ¿Qué error hay ahí? Que 3 por 3 da 9, no sé. Muy bien, Sebastián. Efectivamente. Ya, bueno, vamos a suponer de que está correcto. Vamos a suponer, pero ya sabemos que hay un error. ¿Ya? Tenemos entonces, se igualan los exponentes. Al igualar los exponentes, ¿por qué se igualaron los exponentes? Porque las bases ya eran iguales, ¿cierto? Entonces tomamos los exponentes, los igualamos, y obtenemos entonces el resultado de la ecuación, como usted ya se lo había dicho, ¿cierto? Reagrupar las x a un lado, los números al otro, y obtenemos esta situación. 6x menos 2x equivale a 4x. Aislamos a x, les recuerdo que aquel número que esté pegado a la x pasa al otro lado dividiendo, y obtendríamos 2 cuartos es igual a x. Ese resultado, como lo acabamos de verificar, no es correcto. De hecho, si nosotros hacemos la comprobación, entonces x no sería igual a un medio, ¿cierto? De hecho, fue ahí donde nos dimos cuenta inmediatamente, que 3 elevado a 3x corresponde a 9x, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que tener ahí un pequeño cambio. Qué buena pregunta. ¿Cuál sería el valor de la x entonces, chicos? Si ahí el número hubiese estado correcto, 3 por 3x es igual a 9x. Rápidamente, ¿quién se quiere ganar un poroto? ¿Cuál sería el valor de la x? Puede contestar en el chat. Recuerden que estamos trabajando más con el chat. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Ahí ya sabemos que acá hay un error, ¿cierto? 2 elevado a 3 y eso elevado a 3x. Entonces, tenemos 3 por 3x que no nos daría 6x, nos daría 9x. Eso quiere decir que el valor de la x al final está malo. ¿Cuál sería el valor correcto? 2 y 7. No sé cómo decirlo. 2 partido 7. Sí, Ya, Dana apuesta por el 2 partido 7. Muy bien, Gubens, Evelyn y Sebastián apuestan por el 7. ¿Solo 7? Ya. Sí, correcto. Ya, fíjense, se lo voy a... Sí, está bien. Es 2 partido 7. Muy bien. Ojo, la primera que tenía la razón acá es Dana. Se ganó un porotazo Dana. Ahí yo le voy a agregar un par de décimas a sus siguientes evaluaciones. Extra, estamos hablando de décimas extras, ¿ya? Y esa es una promesa mía. ¿Por qué le digo décimas extra? Porque a todos los que participan se les está anotando, queda grabada la clase, en el chat también. Entonces, obvio, todos los que participan merecen una recompensa. Estupendo. El resultado entonces era, como ustedes muy bien dijeron, 2 sobre 7. Avancemos. Ya, actividad 2. Verificar. Verifica si el valor de la incógnita es solución de la ecuación o no. ¿Cómo podemos verificar eso? Atentos con esto. Para saber si x es igual si x igual a 2 es solución, entonces debemos reemplazar. Ya, les recuerdo, la idea de reemplazar es tomar el valor de la x, el que me están diciendo acá, y lo reemplazo entonces en los exponentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay que trabajar la ecuación de su forma original, no hay que hacerle nada a la ecuación. En este caso me están pidiendo solo comprobar, ¿ya? Entonces, en este caso, me dicen, de esta ecuación, estamos en el ejercicio A, ¿el resultado será de que x es igual a 2? Compruébelo. Y como ya sabemos, para comprobar, tomo el valor de la x y lo reemplazo en la ecuación original. Al reemplazar, obtenemos esta expresión. Si usted la compara, es exactamente igual. Donde está marcado el 2 con rojo es donde estaba la x. Saco la x y coloco el valor que me están indicando aquí.
¿De acuerdo? Ahí en el resultado. Resuelvo. Tenemos 2 por 2 es 4, y acá tenemos 2 por... Recuerde que va la multiplicación primero, detalle importante, 2 por 2, 4 menos 2. Entonces, 4 menos 2, ¿cierto? Acá nos queda, efectivamente, y obtenemos 2 elevado a 4 es igual a 4 elevado a 2. ¿Será verdad eso? Bastaría entonces con resolver. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 significa 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Y si seguimos esa multiplicación consecutiva, tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Perfecto. 2 elevado a 4 es 16. ¿Y 4 elevado a 2? Lo mismo. 4 por 4. Ya sabemos que es 16. Resultado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta formal. Ojo, yo ya le he dicho esto anteriormente. Siempre hay que dar la respuesta formal. Cuando se plantea una pregunta como esta. X igual a 2 sí es la solución de la ecuación. Lo mismo habría que ser entonces en el segundo caso. Acá nos dicen X es igual a 5 cuartos. Y una vez más, el paso a paso es el mismo. Ahí tenemos entonces reemplazado, ¿cierto? En la primera potencia, debido a que la X aparece solamente una vez en la ecuación, ¿cierto? Ahí está reemplazado con rojo. Y tal cual dice ahí, para saber si son iguales, debemos encontrar una base común. Entonces, acá hemos tomado a 32, ¿cierto? Y llevamos su base a 2. 2 elevado a 5 equivale a 32. Y hemos tomado a 4 y lo hemos llevado a la misma base, base 2. 2 elevado a 2. Procedemos entonces con algo idéntico a lo que hicimos en la diapositiva anterior, que es multiplicar su exponente, ¿cierto? Aplicamos potencia sobre potencia y multiplicamos su exponente. Les recuerdo que multiplicar, no importa que sea un número entero con una fracción, multiplicar fracción por fracción o un entero por una fracción se hace frente a frente. Ya eso no se me puede escapar, lo tengo que tener ahí en el bolsillo inmediato del cerebro, ¿ya? Por lo tanto, esto sería en los exponentes 2 por 5 y nos quedaría obviamente 10 partidos en 4. Recuerde que ese 2 que está ahí adentro del paréntesis también está dividido por 1. Por lo tanto, también lo puede pensar como multiplicación de fracciones. ¿Ya? 2 por 5 y 1 por 4. Y al otro lado del símbolo igual pasa lo mismo. 5 por 1, ¿cierto? Y 1 por 2. Y como se puede dar cuenta, acá tenemos, entonces, una vez que las bases son iguales, igualamos los exponentes, y tendríamos 10 cuartos igual a 5 medios. Y acá me aparece un visto bueno. Me dice que esto está correcto. ¿Será verdad eso, no? ¿Qué opina Delia? ¿Eso está correcto? ¿10 cuartos es igual a 5 medios o no? Se puede simplificar el 10 cuartos. Mismo. Excelente, muy bien, Dana. Se puede multiplicar, simplificar. Si simplificamos el 10 cuartos por 2, nos quedaría 10 dividido por 2, que es 5, y 4 dividido por 2, que es efectivamente 2. Por lo tanto, ambas fracciones son del mismo valor y eso me dice que son iguales. Estupendo. Una, Qué bien, una vez en Dana. una prueba me equivoqué por eso, por no haber simplificado. Muy bien. ¿Ya? Puedo tomar a la fracción más pequeña y la amplifico, o puedo tomar a la fracción más grande y la simplifico. En cualquiera de los dos casos está perfecto. Muy bien hecho. Ya, avancemos entonces. La respuesta formal, X igual a 5 cuartos, sí es solución de la ecuación. ¿Ya? Bien, vamos a aplicar lo aprendido. Ojo, acá 1 minuto y medio como máximo. Fíjense lo que dice acá abajo. Escribe la respuesta en el chat. Vamos por otra décima extra. Resuelve la siguiente ecuación exponencial. Ojo que se está pidiendo resolver, ¿ya? Solo resolver, no es tan necesario comprobar. Se está pidiendo resolver. Entonces, en 1 minuto y medio, ¿quién le da el palo al gato? Ojo que esto está fácil, pero se le tiene que ocurrir cómo. Yo le voy a dar una pista. Atentos, yo le voy a dar una pista. Dé vuelta a eso que está ahí, al lado derecho. Se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Gírelo, inviértalo. ¿Ya? Y ahí usted tiene que recordar el resto.
Si lo invierte, ¿qué va a pasar con el exponente? Ya, ahí, dele. ¿O no le sirvió la pista? ¿Alguien lo está trabajando? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver. Ya tenemos una proposición. Sí, efectivamente, queda con la misma base. Bien, Francisca. Pero algo pasa en el exponente, tienes que tener cuidado ahí. Al darlo vuelta queda negativo también, pues. ¿O no? Sí, correcto. Pero ojo con lo que queda negativo, porque observen que el exponente en ese caso es compuesto, no es un solo elemento. ¿Ya? Entonces eso significa que le va a cambiar la carga o el signo a los dos elementos. Sí, profe. Se voltea y los dos se multiplican con la m-3 y queda positivo el m-3. Por ahí va, ya, ok, aceptable. Sí, Francisca, al darlo vuelta, el 1 ya no me sirve, por lo tanto lo puedo obviar, lo puedo dejar de lado. Bien, bien, dale. Ya, tengo respuestas. Tengo 3 proposiciones y todas iguales. Efectivamente, puede ser eso. Vamos a revisarlo. A ver, ¿quién más contestó? Ya, Francisca. Ya. Bien, Héctor, vamos a ver, ¿ah? XD, sí, XD. Veamos. Ya, lo que yo le acabo de decir. Si yo tomo la fracción y la invertimos, que ya muchos de ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Ya, Rachel, vamos a ver si puede que por ahí pase la respuesta. Ya, invertimos la fracción. El 1 que quedó como denominador, ya no era necesario escribirlo, como muy bien me dijo delante su compañera, ¿cierto? Ya, pero, ojo, dentro del paréntesis se supone que todo esto está elevado a 1, ¿cierto? Y al girar la fracción, el exponente pasa a ser negativo, como ustedes muy bien lo recordaron. Y como el exponente ahora me queda negativo, quiere decir entonces que al proceder a la multiplicación debo considerar, bien Rachel, lo vamos a verificar, debo considerar el negativo del 1 al resolver la multiplicación de exponente sobre exponente. Entonces, si resolvemos esa multiplicación, fíjense en esto, menos 1 por m es menos m, ¿cierto? Pero les recuerdo que ese elemento que está dentro del paréntesis tiene que multiplicar a los dos componentes que están afuera. Por lo tanto, menos 1 por menos 3, que nos daría menos por menos, más. Y como de manera muy correcta, delante dijo su compañero, obviamente lo que estaba al medio que era resta, ahora pasa a ser suma, producto de la multiplicación que acabamos de realizar. Ahora ambas bases son iguales, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos entonces la ecuación, una vez, les recuerdo, una vez que las bases son iguales, trabajo solo con los exponentes. Tenemos la ecuación entonces con nuestra incógnita, que en este caso es m. Si trabajamos la ecuación de manera normal, ¿cierto? Como ya sabemos trabajar todas las ecuaciones, tenemos entonces que m, como muy bien lo lograron ustedes, tiene como respuesta 2. Excelente trabajo, se pasaron. Muy bien, todos los que contestaron en el chat van a tener una décima extra más. Capaz que se ganen una nota a puras décimas. Sería muy bueno eso. Bien logrado, chiquillos. Los felicito. Avancemos. Quiere decir que esto se está logrando bien. Veamos, actividad 3. Si tengo 3 elevado a 4x igual a 81. Pregunta, ¿cuánto se le debe sumar a la x para obtener como resultado ese número? O sea, lo que me están preguntando acá, para ser un poquito más explícito, lo que me están preguntando acá es resolver la ecuación exponencial. Y cuando yo encuentre a la x, cuando yo descubra cuál es el valor de la x, la pregunta planteada me va a indicar cuánto le tengo que sumar a ese valor
para que el resultado sea el que me están indicando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pista? ¿El 81 se podrá trabajar en su base o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algo se puede hacer con el 81? O sea, ¿se puede transformar a base 3 o no? Verifíquelo. El 3 multiplicado por sí mismo, 3 por 3 por 3 por 3, ¿en algún momento me dará 81? La pista que le puedo dar sobre la pista, ojo, pista sobre pista, sería que 3 por 3 me da 9. Y consecuentemente 9 por 9 me da 81. Ah, entonces algo puede haber por ahí. Martín, qué rápido. Ya tengo la primera proposición. La Francisca, lo mismo. Tenemos proposiciones de resultado que equivalen a 1. Muy bien. Ya, Evelyn también dice que es 1. Ya, alguien más que se la juegue. Gubens. Martín tiene toda la razón. 3 elevado a 4 da 81, efectivamente. Muy bien. Ya, parece que todos coincidieron en el 1. Ok, cerramos la participación. Verifiquemos. Tenemos entonces que efectivamente, como acaba de decir su compañero, acaba de escribirlo, 3 elevado a 4 es 81, por lo tanto tomo el 81 y lo transformo en potencia, pensando en que la potencia tenga la misma base que tiene la potencia que está al otro lado del símbolo igual, ¿cierto? Ok, entonces, transformo en 3 elevado a 4, las bases ya son iguales, procedemos entonces con los exponentes. 4x es igual a 4, ¿cierto? Aislamos a x, tenemos que x es igual a 4 sobre 4, por lo tanto x es igual a 1. Excelente, muchachos. Muy bien logrado. Qué bien. Ya, ahora, el resultado de la x es 1. ¿Ya? Y todas las felicitaciones por el desarrollo de la ecuación. Pero les tengo que decir que la respuesta es incorrecta. ¿Alguno sabe por qué la respuesta es incorrecta, no? Mm, ¿Qué es lo que faltó? Sí, porque la pregunta dice, ¿cuándo se le debe sumar a la X para obtener como resultado 5? Exacto. Entonces, no nos adelantemos. Yo, en realidad, se merecen todas las felicitaciones del mundo porque ya, por lo que se ve, saben trabajar las ecuaciones de tipo exponencial. ¿Ya? No hay nada que agregarle al respecto. Usted ya la empezó a dominar, así que me parece estupendo. Pero, chiquillos, no podemos perder de vista la pregunta. ¿Ya? Sí, estaba fácil el procedimiento, pero la respuesta no era la correcta. Y este tipo de cosas es lo que les sucede a ustedes algunas veces, no siempre, pero algunas veces les sucede en las pruebas de matemáticas, ya que desarrollan y no se fijaron en la pregunta. Desarrollaron bien, pero contestaron mal. ¿Ya? Entonces, estaba cuidado. leyendo la La respuesta pregunta, correcta, profe. entonces, en este caso, ¿cuál sería? Usted la tenía todo. La respuesta, sí, la respuesta correcta en este caso sería 4. Muy bien. ¿Ya? Efectivamente. Tenemos entonces respuesta. Se debe sumar 4 a x para obtener como resultado 5. Muy bien. Ya. No, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Ojo, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Una vez que usted llegue al resultado, no dé la respuesta inmediatamente. Vea de qué se trataba el problema. Vuelva a ver de qué se trataba el problema, ¿ya? Que no nos pase lo mismo. No se enoje, Francisca, si eso pasa. ¿Ya? No siempre, pero pasa. Ya, y acá un planteamiento. Esto se utiliza mucho en química, en biología, es una situación más o menos contable. Incluso por ahí, en algunos casos lo usan los detectives o la policía especializada eh, en, en determinar cuánto tiempo lleva, por ejemplo, una persona fallecida, o en determinar
si tiene que ver con calor o tiene que ver con temperatura, en determinar algún dato que necesiten para aclarar alguna situación. ¿Ya? Y este es un ejemplo clásico. Como dice ahí, en este caso para biología, el número inicial de bacterias de un cultivo es de 4.500 y su población se duplica cada hora. La expresión P igual a 4.500 por 2 elevado a T permite obtener la población P. Luego de T horas, si en cierto instante hay 18.000 bacterias, ¿cuántas horas han transcurrido desde el inicio del estudio? ¿De qué se trata esto, chiquillos? Básicamente, la idea es evaluar, ¿ya? Anda, 4 horas dicen. Al tiro, la respuesta, veamos. Debemos plantear la ecuación donde la incógnita es T, ¿cierto? Ya, ahí está la ecuación. 18.000 bacterias son igual a 4.500 por 2 elevado a T. De hecho, aquí se nos plantea que esa es justamente la estructura que debe tener la ecuación. Ahí está, de hecho, ya prácticamente hecho, ¿cierto? Pero al plantear la pregunta se nos está diciendo que debemos trabajar inicialmente con 18.000 bacterias. Por lo tanto, el planteamiento es sumamente sencillo de lograr. Luego de eso, entonces, aislamos nuestra incógnita, ¿cierto? Resolvemos la división que se encuentra ahí, que nos da 4, igualamos las bases, tenemos que 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, y al trabajar con el exponente, dado que las bases son iguales, los exponentes son iguales, por la definición de la ecuación exponencial. Si usted recuerda, la definición me decía, si las potencias son iguales, entonces quiere decir que implica que los exponentes también son iguales. Por lo tanto, quiere decir que t es igual a 2, o 2 igual a t, en el caso es lo mismo. ¿De acuerdo? Esta es una forma entonces de utilizar este tipo de conocimiento. Ahí está la respuesta formal, que como yo siempre les digo, tiene que colocarse sí o sí. ¿Ya? Entonces, sí, t es igual a 2, ya, un poquito sobre la hora, pero sí, está correcto. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quién me dice rápidamente qué fue lo que aprendimos hoy? Antes que se nos cierre solo la sesión. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se llamaba lo que acabamos de ver? ¿Ecuación? Dice, Espera un poco. ¿cómo se Ya llama? lo tenía en ¿Ecuación la- cuánto? Sí, pues eh, la Francisca tiene toda la razón. Estamos trabajando ecuaciones exponenciales. Eso fue lo que aprendimos a trabajar hoy. ¿Ya? ecuaciones Muy bien. Pero iniciales. de la ecuación exponencial, ¿qué es lo primero que me interesa de la ecuación exponencial? ¿Qué cosa es lo primero que me interesa? ¿Qué cosa tiene que ser igual? ¿O yo tengo que igualar de alguna forma? Bien, Francisca. Bien, Rachel. Pero Sí, yo le di, efectivamente. Lo primero que tiene que ser igual son las bases. Bien. ¿Por qué se llaman ecuaciones exponenciales? A ver, ¿quién se la juega con eso? ¿Por qué se llaman ecuaciones exponenciales? Sí, Fernanda, tienes toda la razón. ¿Por qué las llamamos ecuaciones porque la base que exponenciales? tiene y el exponente es lo que uno después hace la pega, po. Porque uno hace la pega con los exponentes, claro, sí. Pero ahí Francisca dio la respuesta precisa. ¿La leyeron o no? Francisca dio la respuesta precisa. Porque la X, la X como incógnita, la letra X, se ubica en la posición de los exponentes. Por eso se llama ecuación exponencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Finalmente, es importante saber utilizar las propiedades de potencia para resolver ecuaciones exponenciales. Es importante eso, ¿no? Saberse las propiedades de las potencias. Y de hecho, yo le agregaría, es importante saberse Sí, las propiedades de las raíces. sí, Más que ser importante, sí, por supuesto que sí. fundamental. Ya, pero más que ser importante, yo creo que sería fundamental saberse las propiedades. Si no nos sabemos bien las propiedades, estamos cojeando. Y cojear en este tipo de cosas es complicadísimo. Ahora, fíjense en el desafío que hay ahí. ¿Cuál es el valor de la X en la siguiente expresión? Así al ojo nomás. Solamente mirando. Respuestas inmediatas. 5. 5. Ya, alternativa 1.
podríamos decir, 5. Gubens dice que es 2. Es 2. Ya, sí. Su compañero acá también nos dice que es 2. Ya. Fernanda Álvarez nos dice que es 5. Estamos peleados. Tenemos respuestas 5 y 2. Verifiquemos cuál es. X igual a menos 2. Los que dijeron 2 andaban más cerca. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí les voy a dejar el encargo para la próxima clase. Francisca y Martín no sean tramposos. Son tramposos. Ya contestaron después que se dio la respuesta. Ya. Respondió antes. Ya, ok. Ya, ok, les creo. Efectivamente, la respuesta entonces es menos 2. Y ahí la próxima clase voy a comenzar preguntándole por qué es menos 2. Aunque en realidad me imagino que ya se dieron cuenta. Ya, chicos, hemos llegado al final entonces. Como usted ya sabe, la idea va a ser de que vayan entonces al Drive del colegio y ubiquen la evaluación formativa número 2, ya en la página del colegio.